Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es lunes 25 de septiembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente generada en el Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Suprema Corte definió las dos ternas que enviará el Senado para elegir a dos magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin independencia judicial no hay justicia ni protección de derechos humanos, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. La Defensoría Pública Federal logró sentencia absolutoria y libertad de una mujer víctima de tortura sexual. Hace unos minutos concluyó la sesión del Pleno de Ministras y Ministros de la Suprema Corte en donde se definieron las dos ternas que serán enviadas al Senado de la República para el nombramiento de dos magistrado y magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en breve nos enlazaremos con nuestro compañero Mario López Peña para que nos cuente el reporte de lo acontecido en esta sesión. Mientras tanto, vamos con las noticias, porque al participar en el encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández habló de las amenazas que buscan debilitar la división de poderes en el continente, lo que pone en riesgo a las democracias constitucionales. Aseguró que sin poderes judiciales íntegros e independientes, los derechos humanos quedarán en el papel y en el simple anhelo. Sin independencia judicial no hay justicia. Y por ello considero fundamental reflexionar regionalmente, primero, cómo fortalecer la independencia de nuestros poderes judiciales y segundo, cómo acercar a los juzgadores y juzgadoras, a los justiciables, para transmitir la importancia de la función jurisdiccional para garantizar efectivamente los derechos humanos. Es muy importante dejar el pedestal de los tribunales constitucionales para lograr la empatía y el entendimiento con los justiciables, porque solo así vamos a lograr legitimarnos en nuestras decisiones. Y en este acto que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, la ministra presidenta Norma Lucía Piña firmó un convenio de colaboración cuyo propósito es difundir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 139/2021, en la que declaró la invalidez de la porción normativa o inhabilitado como servidor público de la fracción segunda del artículo 26 como requisito para ocupar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo. El Pleno de Ministros y Ministras reiteró el criterio establecido en diversos precedentes en el sentido de que la norma impugnada prevista en la ley en materia de desaparición de personas del mencionado Estado viola el derecho de igualdad y no discriminación, pues resulta contrario a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General. La primera sala de la Corte estableció que ante la rescisión de un contrato de compraventa no es procedente condenar a la parte vendedora al pago de intereses al tipo legal sobre la cantidad que recibió como parte del precio, si la parte compradora no solicitó dicha prestación en el juicio, pues de acuerdo con lo establecido en diversos artículos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de Quintana Roo y la capital del país, las prestaciones principales que son consecuencia de este tipo de actos es que la parte vendedora devuelva el dinero recibido como parte del precio y la parte compradora devuelva la cosa vendida. Dentro de las prestaciones accesorias se encuentra el derecho de la parte compradora a reclamar el pago de los intereses legales que se desprende de las locuciones podrá y tiene derecho, prerrogativa que es potestativa, es decir, que puede reclamarlo o no en la vía jurisdiccional. Por lo tanto, se debe reclamar en el juicio para que sea procedente su condena. Y durante la clausura del Congreso, doble jornada laboral de las mujeres, retos para visibilizar el trabajo de cuidados, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos indicó que está en el camino de lograr un país igualitario, cuyo objetivo es dejar a las próximas generaciones una mejor sociedad.
avancemos un poquito más, el paso que corresponde al día de hoy, y veremos cuando hagamos la suma de los tiempos que tengamos una sociedad más igualitaria, una sociedad más equitativa, una sociedad más justa. ¿Para quién? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los mexicanos del futuro. Por su parte, la magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente señaló que si el trabajo es una actividad que una persona realiza para satisfacer sus necesidades y las de los demás, sin duda alguna el cuidado es un trabajo. Precisó que a través de la perspectiva de género se debe realizar una redistribución del trabajo de cuidados, construir nuevos paradigmas y redefinir el derecho en esta materia. Un trabajo invisible, sin reconocimiento y, por supuesto, sin remuneración. Corresponde al derecho crear el marco regulatorio, sentar las bases legales y resolver los conflictos de los temas novedosos y de aquellos que, sin ser nuevos, recién vamos descubriendo conscientemente que existen. Durante la clausura se entregó un reconocimiento al estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yucatán, Flor Aque Puerto, ganadora del primer lugar del concurso de infografías denominado Un vistazo a la desigualdad de género. Y ya tenemos listo a nuestro compañero Mario López Peña, quien se encuentra en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el reporte de lo que aconteció esta tarde en el Pleno de Ministros y Ministras. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia eligió dos ternas, una integrada por mujeres y otra integrada por hombres. Estas dos ternas serán enviadas al Senado para que sea el propio Senado el que nombre a una magistrada y a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La terna de mujeres está integrada por Fernández Domínguez Marcela Elena, Valle Aguilas Ocho Claudia y Villafuerte Coello Gabriela. La terna de hombres está integrada por Lara Patrón Rubén Jesús, Maitret Hernández Armando Ismael y Sandoval López Francisco Javier. En esta sesión, las y los aspirantes comparecieron ante las y los ministros, quienes por sorteo plantearon diversos cuestionamientos respecto de los temas electorales, temas relevantes para la justicia electoral, como la violencia política en razón de género, la equidad en la contienda, la libertad de expresión, la protección de derechos políticos electorales, entre otros temas. Las personas nombradas por el Senado ocuparán las vacantes de los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González, quienes concluyen su encargo el 31 de octubre próximo. Eso fue lo que sucedió el día de hoy en la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario, como siempre, por el reporte puntual y, por supuesto, toda la información relacionada con este tema en los espacios informativos del canal del Poder Judicial de la Federación. Y seguimos con la información porque el Instituto Federal de Defensoría Pública logró la absolución y libertad de Denise, víctima de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva de Ensenada y de la Agencia de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California. Enfrentó dos procesos, uno del Fuero Federal, acusada de delincuencia organizada, y otro del Fuero Común por el delito de secuestro agravado. La Defensoría Pública Federal tomó el caso, logrando la primera sentencia absolutoria en primera instancia en el 2020 por el delito federal. Sin embargo, permaneció privada de la libertad por el de Fuero Común. El pasado 20 de septiembre de 2023, la víctima logró una segunda sentencia absolutoria, pues la juez estudió el caso desde una perspectiva de género y consideró que la violencia sexual tuvo como fin intimidarla y que accediera a firmar su declaración aceptando los delitos que se le imputaban. El primer tribunal colegiado en materia administrativa con sede en Nuevo León concedió una suspensión provisional con el fin de prohibir la tala de árboles y procurar la protección del ecosistema en el cauce del río Santa Catarina en la zona metropolitana de Nuevo León, al tiempo que ordenó la limpieza de basura y de lodo en la zona. Al resolver un recurso de queja en contra de la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa que negó los actos reclamados por un grupo de ciudadanos que se oponen a la tala de árboles, el tribunal colegiado decidió
decidió proteger el derecho humano a un medio ambiente sano. Los quejosos argumentaron la falta de consulta para proceder a la tala y de no realizar todas las acciones necesarias para mantener un balance en la protección de los ecosistemas y humedales existentes. En la sentencia se menciona que el afluente del río Santa Catarina es natural, por lo que la hierba y árboles pueden servir como una cortina innata para evitar el desgaje de las orillas, como aconteció con los huracanes Gilberto o Alex. Son 2 de la tarde con 21 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, Tribunal Colegiado ordena otorgar servicios de salud ginecológica y pediátrica a una interna y su hijo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. El Poder Judicial de la Federación es el garante de la Constitución y demás instrumentos legales. Por ello es fundamental que las y los jueces cuenten con independencia para poder cumplir con excelencia la función jurisdiccional que tienen encomendada, aseguró la magistrada Rosa María Temblador Vidrio. La independencia judicial no debe estar supeditada al poder político ni a intereses individuales de grupos que intenten ejercer subordinación o sumisión, pues los jueces solo deben atender a la ley o al derecho, siendo estos los que propiamente garantizan sus límites. Entonces, no hay excusa o razón alguna para que las juezas y los jueces, magistradas y magistrados no actuemos de manera independiente y autónoma. Preciso que la independencia judicial es una garantía para la sociedad que permite proteger la seguridad jurídica. La independencia judicial, dijo, debe estar protegida por el Estado. Estoy consciente de que, como dijo el juez español Perfecto Ibáñez, los jueces independientes incomodan. Sin embargo, estamos obligados a hacerlo porque nos debemos a la sociedad y por ello, hoy más que nunca, debemos recobrar su confianza. En otra información, el Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Morelos amparó a una mujer que se encuentra privada de la libertad para que las autoridades penitenciarias le proporcionen periódicamente atención ginecológica y pediátrica a su hijo. Las autoridades penitenciarias, en coordinación con las de salud, deberán definir ante el juez de ejecución penal la forma y términos en que se cumplirán los programas de atención médica para la mujer y su hijo. En la sentencia precisan que, a pesar de la condición de la interna, tiene derecho a la salud, incluida la atención ginecológica, como lo establecen las reglas de Bangkok. Asimismo, conforme a la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados, es obligación de las autoridades proteger su interés superior, su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. La sentencia tiene efectos generales para todas las internas que se encuentran en el Ceferezo 16 en Morelos. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aprobó el protocolo de juzgamiento con perspectiva de interculturalismo de la Sala de Asuntos Indígenas, con principios de jurisdicción indígena, interseccionalidad, transversalidad y enfoque de género. El Poder Judicial de Querétaro lanzó la convocatoria para ocupar 3 plazas vacantes de juez mixto de primera instancia y 3 de juez menor. Los interesados que cumplan con los requisitos de ley se podrán inscribir el lunes 2 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca avanza hacia un acceso igualitario a la justicia a través de la Sala de Accesibilidad Universal, con lo que se refuerza su compromiso con los derechos de todas las personas con discapacidad. En el marco del Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes, el Poder Judicial del Estado de Chiapas destacó que es un recordatorio para actuar diario en generar conciencia, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus formas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno.
Y ahora nos enlazamos con nuestra compañera Laura Murillo, quien se encuentra en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde se lleva a cabo el foro Acceso al Aborto Legal y Seguro. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, en el marco del Día para la Despenalización del Aborto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Organización Católicas por el Derecho a Decidir organizaron un análisis de los alcances de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de objeción de conciencia en la controversia constitucional 54/2018, resuelta en 2021, y su relevancia para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Escuchemos. A pesar de que hoy contamos con 12 estados despenalizados en la República, 2 de ellas con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto por cambios legales en sus congresos, aún en México persisten barreras para acceder al aborto legal. Señalaron necesario garantizar la disponibilidad de servicios de aborto legal en todo momento y asegurar que la objeción de conciencia no sea una barrera para el acceso a la salud sexual y reproductiva. Este organismo ha encontrado situaciones graves en toda una clínica o incluso hospital que se ha declarado objetor de conciencia, ya sea en interrupción legal del embarazo y o en voluntad anticipada. No puede confundirse la decisión individual con la disposición institucional para garantizar que existan los medios humanos y materiales, para garantizar también el derecho a la salud en todas sus dimensiones en cualquier momento. La titular de la comisión llamó a reconocer la libertad de conciencia en la Ley General de Salud y regularla para dar certeza a las personas sin vulnerar ningún derecho. Es la información. Muchas gracias, Laura, por este reporte. Y antes de despedirnos, le informamos que el Poder Judicial realiza algunas precisiones sobre el presupuesto solicitado para 2024, mismo que asciende a 84.792.4 millones de pesos, cifra 4% mayor a la solicitada en 2023 y que representa el 0.9% del total del presupuesto solicitado. Precisa que los recursos asignados al servicio de alimentación en comedores y utensilios no es solo para los 11 ministros y ministras, sino para todo el personal de la Corte, en tanto que el pago de riesgos es un rubro que también se contempla en las dependencias como las Secretarías de Marina, Seguridad Pública y Hacienda. En cuanto al seguro de gastos médicos, apoyo para anteojos y para actividades deportivas, es una prestación que se otorga a todas las y los trabajadores. Y en el caso del vestuario, es una prestación que recibe el personal de menores ingresos. Sobre este mismo tema, la Barra Mexicana Colegio de Abogados señaló que el acceso a la justicia debe garantizarse como un derecho y no debe ser objeto de cálculos políticos, por lo que hace un llamado a la Cámara de Diputados para que actúe con responsabilidad y evite recorte presupuestal que atentaría contra el Estado de Derecho en México. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de esta señal. No se pierda a las 19:30 horas el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.